En este video vamos a hablar sobre los subconceptos. Los subconceptos son lapsos utilizados por los conceptos para clasificar las horas. Es decir, que un concepto se compone de una serie de subconceptos asociados que definen que ese lapso le pertenece. Anteriormente en la configuración de los turnos habíamos hablado sobre los subconceptos básicos o los subconceptos que son estándar, pero esta vez vamos a hablar de una manera un poco más profunda acerca de ellos y qué parámetros necesitamos para crearlos. Para ello tenemos que irnos a la siguiente ruta: administración, prenómina, subconceptos. Ya adentro vamos a encontrar un listado con los subconceptos que tiene configurados la plataforma. Vamos a encontrar tanto los subconceptos que se configuran por defecto como los subconceptos que se configuran manualmente después. Estos subconceptos que creamos después ya dependen de la necesidad puntual que tenga el cliente. Pero entonces, en este caso, antes de pasar a mostrarles cómo está configurado cada subconcepto por defecto, la idea es mostrar cómo se configura o cómo se crea cada subconcepto, para entender un poco mejor su funcionamiento. Entonces, para ello vamos a darle la opción que dice crear subconcepto. Al darle esa opción vamos a encontrar las siguientes opciones para configurar el subconcepto. Vamos a encontrar primero que todo un nombre a comparar y un nombre a identificar. En el caso de que necesitemos comparar un subconcepto nuevo con un subconcepto ya existente, es decir, con alguno de los subconceptos base, pues vamos a poner ese nombre a comparar. Por ejemplo, si necesitamos un subconcepto que me clasifique cierto tipo de horas extras, vamos a poner el nombre de extra. En el caso de que yo no necesite comparar ningún subconcepto estándar con el nuevo que quiero crear, pues simplemente pongo tanto en comparar como en identificar el mismo nombre. También vamos a poder tener la opción de configurar qué tipo de subconcepto va a ser, es decir, qué función o qué tipo de clasificación va a desempeñar ese subconcepto. Tenemos varios tipos, entonces vamos a explicar uno por uno. Primero que todo tenemos el no clasifica horas. Al no seleccionar este tipo de subconcepto me indica de que no va a clasificar ningún tipo de lapso, que no desempeñe esa función. La segunda opción que tengo es cambiar inicio de trabajo. Cuando yo selecciono esta opción, estoy diciendo que mi subconcepto se va a desempeñar en cambiar la hora de inicio real a la que ingresó mi empleado al marcar en el biométrico. Entonces, si el empleado tenía programado un turno a las 6 de la mañana y marcó a las 5:30, yo puedo configurar para que me redondee ese tiempo y me quede la clasificación de entrada a las 6 de la mañana. En el caso de que el cliente lo requiera, entonces esta es como la base para poder configurar un redondeo de ingreso, por ejemplo. Tenemos varios tipos de cambio. Tenemos no cambiar, es decir, que no me haga ningún tipo de cambio. Tenemos cambiar por inicio de intervalo de turno, que es en el caso de que yo requiera cambiar por la hora de inicio programada que tenía en su configuración de intervalo de turno, o que me cambie el inicio de trabajo por un redondeo a minuto, es decir, que me redondee esa hora de ingreso real que tuve el empleado. Entonces, este redondeo pues lo puedo configurar en términos del tiempo que yo necesite. Pueden ser 15, pueden ser 30 minutos. Y también puedo seleccionar un modo de redondeo. Ya estos modos de redondeo los explicaremos posteriormente en otro video. Una tercera opción que tenemos es rango de tiempo fijo. Al yo seleccionar esta opción, yo estoy diciéndole al subconcepto que me clasifique un rango de horas fijas. Entonces yo puedo decirle que ese subconcepto va a clasificarme desde cierta hora hasta cierta hora, que es el que utilizamos, por ejemplo, para clasificar los recargos nocturnos. Entonces, si yo quiero configurar un subconcepto que me clasifique los recargos desde la medianoche a las 6 de la mañana, pues simplemente configuro una hora de inicio y una hora de finalización. La otra opción que tenemos es lapso de finalización de turno. Entonces, al yo seleccionar ese tipo de subconcepto, le estoy diciendo que me agregue todo el tiempo o que me clasifique todo el tiempo elaborado desde que se acaba nuestro turno. Entonces, esta es una de las opciones que yo tengo para configurar el subconcepto de extra si así lo requiero, pero hay otra manera que lo podemos utilizar. La otra opción que tenemos es todo un día especificado. Cuando yo selecciono esta opción, le estoy diciendo a mi subconcepto que me clasifique un día especial de la semana. Puede ser cualquiera de los 7. Este tipo de subconcepto lo utilizamos más que todo cuando yo quiero clasificar los dominicales o los festivos. Entonces, esta es la base más importante para configurar este tipo de subconcepto. La otra opción que tengo es lapso como base, inicio de trabajo.
Al yo configurar esta opción, le estoy diciendo que mi subconcepto va a clasificarme un cierto tiempo determinado después de el inicio de trabajo y una duración determinada. Es decir, si una persona entró a las 6 de la mañana y yo le configuro tiempo desde inicio 8 horas, quiere decir que me va a clasificar un tiempo desde las 6 de la mañana hasta que se cumplan esas 8 horas. Entonces, esa es otra manera en que yo tengo para configurar mi subconcepto de extra, que después de cierto tiempo determinado, basándose en el inicio de trabajo que tuvo la persona, me clasifique las horas extras. La otra opción que tengo es lapso entre finalización de las horas del turno y una duración determinada. Entonces, cuando yo selecciono este subconcepto, lo que estoy haciendo es agregar un rango de tiempo más las horas del turno basándome en una duración específica. Es decir, esto yo lo puedo configurar, por ejemplo, cuando yo quiero que las horas extras me las clasifique, pero si se cumple la cantidad de horas que le corresponde al lapso del intervalo. Es decir, por ejemplo, yo tengo asignado un horario de 6 a 2. Si miramos ese tiempo, ese lapso me da un total de 8 horas. Es decir, que si yo tengo programado ese turno y ese subconcepto, es decir, que las horas extras me las tiene que clasificar después de trabajar las 8 horas que le correspondan a ese intervalo, así haya entrado un poco más tarde, así haya entrado más temprano. Esa es la condición para que me clasifique las horas extras. Otra opción que tenemos es intervalo entre horas estándar. Cuando yo selecciono esta opción, le estoy diciendo a mi subconcepto que me clasifique un tiempo basándome en las horas estándar que tiene el sistema. Entonces, tengo una hora de inicio de intervalo y una hora de finalización. Entonces, las opciones que podemos tener acá es la hora de inicio de intervalo de turno, el fin del intervalo del turno, la hora de inicio de trabajo, la hora de finalización de trabajo y la hora de inicio de trabajo cambiada. Entonces, tenemos estas opciones y también la hora de finalización también me arroja este mismo tipo de opciones. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, configurar un subconcepto que me permita clasificar las extras antes del turno, pues aquí tengo una buena opción para que me clasifique ese tiempo. Y finalmente tenemos la opción personalizado por regla. Ya esto se utiliza en el caso de que tengamos que configurar una regla específica que no soporte ninguno de los tipos que hemos configurado anteriormente. Ya configurado o seleccionado el tipo de subconcepto que vamos a utilizar, ya simplemente lo que tenemos que aplicar es nuestro estado que quede activo y una condición. Entonces yo puedo condicionarlo para que me cumpla una duración completa dentro del lapso, para que me cumpla mi tiempo mínimo de trabajo, un inicio de trabajo después de una hora específica, un intervalo en domingo festivo, un tiempo mínimo para extras antes de turno. Entonces yo puedo configurar este tiempo para que después de X tiempo me clasifique las extras y un mínimo tiempo para extras después. Entonces esto es para antes y esto es para después. Ya con base a estos lineamientos, pues ya tengo mis subconceptos configurados y ya con eso podemos pasar a mirar cómo trabajan los subconceptos básicos que tiene la plataforma Falcon Cloud. Ya teniendo claro cómo es la configuración de cada subconcepto, ahora sí vamos a retomar la configuración de los subconceptos que son estándar. Vamos a empezar con este primer subconcepto que es el regular. Entonces, como ya le hemos dicho antes, el regular es el subconcepto que me permite clasificar todo lo que es el tiempo ordinario. Entonces, si yo me voy a la opción de editar en el tiempo regular, voy a tener los siguientes lineamientos. Vamos a ver de que está configurado bajo un tipo de rango de tiempo fijo que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vamos a encontrar también el subconcepto extra. Entonces, al yo darle a editar, voy a ver que está configurado de esta manera, que me permite un lapso entre finalización de horas de turno y una duración determinada. Pero lo puedo configurar de otras dos maneras como lo venía diciendo anteriormente. Lo puedo configurar para que me ponga como lapso de inicio de trabajo, es decir, que yo puedo configurar este subconcepto para que me clasifique extras después de 8 horas de trabajo, o también puedo configurarlo para que me clasifique ese tiempo después de la finalización del turno. O sea, todo lo que se trabaje después de acabado mi hora de finalización de turno, pues que empieza a clasificarse como tiempo extra. Otro que tenemos es el Night 06. Entonces, Night 06 me clasifica todo lo que se trabaje entre la medianoche y las 6 de la mañana. Cuando yo le doy a editar, también me trabaja un rango de tiempo fijo entre la medianoche y las 6 de la mañana.
De la misma manera trabaja Night 21-24, es decir, me clasifica todo el rango de tiempo fijo entre las 9 de la noche y la medianoche. También tenemos el Sunday, que trabaja de esta manera, que es todo un día especificado seleccionado para el domingo. Y el Holiday, que me clasifica todo lo trabajado en el día festivo. Entonces también está configurado bajo todo un día especificado. Y también tenemos el lunch, que es el tiempo del almuerzo y está configurado de esta manera. También cuenta como un lapso de base inicio de trabajo. Y me clasifica este tiempo después de 4 horas y tiene una duración. Entonces yo puedo configurarlo de muchas maneras. Esta es como la configuración básica, es decir, que el almuerzo me aparezca después de 4 horas después del inicio de trabajo con una duración de 1 hora. Con eso podemos descontar el almuerzo. Y dentro de los subconceptos básicos también tenemos el all extra. Entonces, all extra lo que hace es que todo me lo clasifique como extra y está configurado de esta manera, es decir, desde las 0 horas, es decir, prácticamente desde el principio y el inicio de trabajo, todo cuéntemelo como extra. Y esa es la configuración que tienen los subconceptos estándar que tiene la plataforma Falcon Cloud.